Muy bien, vamos a platicar sobre Alfred Adler. Adler también fue psicoanalista, también formó parte de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, llegó a ser presidente de dicha sociedad. Él, como muchos otros, terminó por salir de la sociedad y formar su propia teoría, que es lo que vamos a revisar hoy, los conceptos principales de esta teoría. Adler fue un niño muy enfermizo, él padeció raquitismo, entonces, bueno, es importante mencionarlo porque cuando estemos revisando su teoría, vamos a ver cómo influyó su enfermedad, ¿va? Él llamó a su enfoque psicología individual, porque destaca la singularidad del individuo y no como Freud, que él hablaba de una universalidad del comportamiento. Hay 4 principios fundamentales en su teoría, que son el holismo, que es que nos dice que hay que revisar, para poder revisar algo hay que ver todas sus partes, ¿no? Como un todo. Por ejemplo, si vamos a revisar la situación de Francisco, yo tengo que ver todo lo que tenga que ver con la vida de Francisco, desde su alimentación, su desarrollo, su contexto, su familia, su educación, sus amistades, su religión, sus creencias, absolutamente todo para poder comprender a Francisco. ¿Sí? Este es el holismo. Para poder estudiar algo hay que estudiar todas y cada una de sus partes. La individualidad, porque Freud, bueno, así llamó a su psicología, Adler le daba mucha importancia a la individualidad de cada uno de nosotros. Somos un ser único e irrepetible, ¿sí? No podemos generalizar con todos. Cada uno de nosotros tiene su personalidad. Habla también del interés social y de las metas que vamos a revisar más adelante en esta presentación. Es muy importante, antes de comenzar, que dejemos muy claro que la psicología individual no es una psicología profunda, es decir, no postula fuerzas o constructos intangibles profundos dentro de la psique, como lo hacía, por ejemplo, Jung, como lo hacía Freud, ¿sí? Cuando nos hablan del yo, del superyo, del ello, de los arquetipos, del inconsciente colectivo. Esta psicología no postula ese tipo de constructos. Ahora sí, los conceptos principales. La inferioridad y la compensación. Primero, recordemos que Adler pues, fue una persona muy enferma, ¿no? Y él fue médico, por supuesto, y él como médico postuló que en cada individuo hay algunos órganos que son más débiles y esos órganos son particularmente susceptibles a las enfermedades. Él decía que tenemos que tener mucho cuidado con las personas a quienes atendemos, porque recuerden que él le da tanta importancia a la individualidad de cada quien, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene un órgano que es más susceptible que otros, ¿sí? Acuérdense que esto lo hablaba todavía como médico, ¿vale? Por ejemplo, hay quienes tienen asma, hay quienes necesitan anteojos, hay quienes no escuchan bien, hay quienes tienen enfermedades en la piel. Todos y cada uno de nosotros tenemos un órgano que es más susceptible que el resto. Pero señaló también que nos sobreponemos a esa debilidad orgánica, pues mediante el entrenamiento diligente y el ejercicio. Él decía que podemos hacer de nuestra supuesta debilidad, podemos hacer nuestra mayor fortaleza, ¿no? Y entonces, pues hay muchísimas personas que aún con alguna discapacidad hacen las cosas mucho mejor que otros, ¿no? Podemos ver cómo hay personas que practican algún deporte, la natación o los maratones y les falta a lo mejor un brazo o están enfermos de asma. ¿Cuántas personas no conocemos con asma y que aún así pues practican algún deporte, ¿no? Cuando anteriormente se creía que si tenías asma, por ejemplo, olvídate del fútbol, ¿no? Entonces,
No necesariamente, decía Adler, o sea, puedes utilizar esa debilidad y convertirla en tu fortaleza. No, eso no tiene por qué detenerte. Recordemos, esto como médico. Cuando se comienza a interesar en la psicología, entonces nos habla del complejo de inferioridad. ¿Y qué es este complejo de sentirnos inferiores? Bueno, pues este complejo aparece en la niñez. Los niños están afectados profundamente por un sentido de inferioridad, consecuencia inevitable de su talla y su falta de poder. Los niños, les guste o no, tienen que aceptar que son pequeños, tienen que aceptar que son inferiores. Cuando el niño se compara con los adultos, se reconoce inferior. Y entonces aparece este complejo de soy menos que el otro, ¿sí? Los niños son relativamente pequeños y desvalidos en el mundo de los adultos. Imagínense, por ejemplo, el niño que necesita que quiere cenar cereal, pues necesita que alguien alcance la caja de cereal, que generalmente pues están en una parte de arriba, ¿no? Arriba del refri, por ejemplo, que yo creo que muchos de nosotros ahí guardamos los cereales por costumbre ya. Entonces el niño se reconoce que es pequeño, se reconoce que es débil, se reconoce inferior que el resto a lo mejor de los que están en casa, ¿no? Y entonces este complejo de inferioridad va a empujar al individuo a hacer algo más, a lograr algo más. Para Adler, casi todo progreso es resultado de los intentos de compensar esos sentimientos de inferioridad, ¿sí? Esos sentimientos de inferioridad son los que nos motivan para alcanzar nuestros logros más importantes. Y entonces el niño, por ejemplo, su motivación es el alcanzar el cereal. Y entonces se las va a ingeniar para a lo mejor jalar una silla, para treparse por el refrigerador, entre los cajones, para alcanzar ese cereal. Y dejando atrás ese sentimiento de yo no puedo, ese dejarlo atrás es lo que lo va a impulsar a alcanzar las cosas. El querer demostrar que ya es niño grande, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un niño cuando le pedimos que se detenga, que se baje de la mesa o que no corra de esa manera y voltean y ya soy niño grande? O sea, quieren dejar atrás ese sentirse inferior al otro. Y ese querer dejar atrás lo hacen por medio de la agresión, ¿sí? Adler no equiparaba la agresión con la hostilidad, sino que se refería a ello como la iniciativa para vencer obstáculos. La agresión entonces puede manifestarse en el individuo como la voluntad de poder, de quiero hacer, voy a lograr, yo puedo y voy a demostrar que soy capaz de hacerlo. Y entonces hay una lucha por alcanzar la superioridad. Pero no nos confundamos, no lo veamos como una lucha con el otro, una lucha con el hermano o una lucha con el compañero. Es una lucha consigo mismo. Quiero ser superior, pero no es que quiera ser superior al otro, sino que quiero ser superior al que fui ayer. Quiero ser superior a ese niño pequeño que no podía alcanzar las cosas. Me quiero superar a mí mismo. Quiero lograr algo más. ¿Sí? Esta es la verdadera lucha por la superioridad. Ojo, la superioridad puede tomar un rumbo positivo o puede tomar un rumbo negativo. ¿Cómo sería una superioridad negativa? Pues cuando luchamos por ser superior al que está a un lado, ¿no? Cuando no me importa alcanzar mis metas a costa de alguien más. Un rumbo positivo es, como ya mencionábamos, quiero alcanzar mis metas y quiero superarme a mí mismo. Y mucho más positivo si en esa lucha, en ese camino a la superioridad, puedo todavía apoyar a alguien más, ¿no? Estaría todavía mucho mejor. Esta es la meta de la superioridad para Adler. ¿Qué es lo que nos mueve entonces a alcanzar esas metas en la vida? Las metas están influidas por experiencias personales, valores, actitudes y personalidad. Por eso cada uno de nosotros tenemos nuestras propias metas, porque esa meta es de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que a mí me interesa, a cómo me ha ido en la vida, a qué es lo que quiero alcanzar. La formulación de estas metas en la vida comienza en la niñez.
¿Por qué en la niñez? Pues como compensación de los sentimientos de inferioridad, de sentirme inseguro, de sentirme desamparado en el mundo de los adultos. Las metas se pueden cambiar. Si yo ahorita les pregunto cuáles eran sus metas cuando eran niños, probablemente no son las mismas metas que tenemos ahora de adultos. ¿Por qué es que pueden cambiar las metas? Porque nosotros vamos cambiando, porque nuestras experiencias son distintas, porque vamos adquiriendo nuevos valores, nuevas actitudes, por eso nuestra meta también va a cambiar. No pasa nada si yo de pequeña quería ser médico y ahora soy maestra, ¿sí? Porque cuando era pequeña me sentía tan desvalida en el mundo de los adultos que yo veía a los médicos como algo muy grande, ¿no? Conforme fui creciendo me di cuenta que ser maestro es lo que realmente me gusta. ¿Por qué? Porque tengo nuevos valores y nuevas actitudes. ¿Cómo vamos a alcanzar esas metas? Va a depender de nuestro estilo de vida. Para pregunta de examen, ¿qué es el estilo de vida? Pues es la forma única en la que elegimos luchar por nuestras metas en la vida. Es decir, conforme a la meta que yo tenga, es cómo voy a llevar mi vida. A lo mejor si mi meta es recorrer el mundo, mi estilo de vida va a ser el de una persona sociable, a lo mejor, porque necesito, para estarme moviendo de lugar a lugar, necesito conocer gente, necesito ser amigable. Entonces mi estilo de vida va de acuerdo a las metas que yo quiero alcanzar. Si mi meta a lo mejor es tener mucho dinero para poder mantener a toda mi familia, pues difícilmente lo voy a conseguir si en mi estilo de vida no va el trabajar, ¿no? Para juntar ese dinero. Entonces el estilo de vida es qué vamos a hacer nosotros para alcanzar esa meta que ya nos pusimos. Otro concepto principal para Adler es el poder creativo que tenemos cada uno de nosotros. Acuérdense, la individualidad. Decía Adler que cada uno de nosotros respondemos de manera activa y creativa a las influencias que nos afectan en la vida. No somos objetos inertes que aceptamos pasivamente todas las fuerzas exteriores, sino que buscamos algunas experiencias y rechazamos otras. Sea lo que sucede a nuestro alrededor, reaccionamos. Toda acción provoca una reacción. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa acción? Pues va a depender del poder creativo que tiene cada uno de nosotros. Por eso es que no todos respondemos de la misma manera, ¿sí? Porque todos tenemos un poder creativo distinto y ese poder creativo es el que nos va a guiar, el que va a dirigir nuestra respuesta a lo que sucede en el ambiente. El interés social es un sentimiento comunitario, que es el interés que ponemos en nosotros, no únicamente por propósitos personales, sino por tener un interés por el interés de los demás. Adler creía como en esta sociedad perfecta, ¿no? Y decía que solo si cooperamos y contribuimos como miembros de nuestra sociedad, nos sobreponemos a nuestra inferioridad real o a nuestro sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Porque si estoy cooperando, si estoy ayudando, significa que tengo algo para dar. Significa que esta lucha por la superioridad está funcionando y que lleva un rumbo hacia algunas metas. Si yo coopero, si puedo cooperar, entonces no soy inferior. Ya para terminar, ¿cuáles son las principales diferencias con Freud? Bueno, pues Adler otorga más importancia al poder y no a la sexualidad como fuerza central que mueve al hombre. El poder es la fuerza que mueve al hombre. Las metas y las expectativas tienen mayor influencia en la conducta que las experiencias del pasado, como mencionaba Freud. ¿Sí? Freud era mucho del pasado. Acá Adler dice, bueno, si volteamos a ver hacia enfrente, a lo mejor eso es lo que va a tener mayor influencia en el individuo. Y, por supuesto, el entorno social influye en los procesos inconscientes. La teoría de la psicología individual de Adler se asemeja al conductismo en cuanto a que se interesa en las conductas manifiestas y sus consecuencias.